Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver hidratos de carbono, después de nos quedan lípidos y vitaminas, minerales, vamos a ver juntos, o sea que todavía estamos en los nutrientes, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces la clasificación o la definición que da Pigman con respecto a los hidratos de carbono. Pigman en sí va a definir a los hidratos de carbono como sustancias constituidas por un polihidroxialdehído. ¿Estamos? El polihidroxialdehído, cetonas, alcoholes, ácidos, derivados, etc. Son fórmulas químicas. En sí, no viene al caso en este momento, por ahí que se la sepan, guían a la formulación química, pero básicamente, para que sepan, está formado por carbonos, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Eso es un polihidroxialdehído. Según la configuración química espacial, la cual lo otorgue, va a ser un polihidroxialdehído, una acetona, un alcohol o un ácido. ¿Estamos? En cuanto a lo que es el polihidroxialdehído, tiene un doble enlace. Entonces, siempre para que sea un hidrato de carbono tiene que estar la presencia del doble enlace. Está formada por lo general, pueden ser monómeros, ya lo vamos a ver, pero siempre tiene un grupo aldehído, es decir, un carbono que el carbono tiene como 4 manitos. ¿Estamos? Tiene una manito para unirse a otro carbono, para formar de esa forma justamente las ramificaciones. La otra manito se une al hidrógeno y dos manitos simultáneamente se unen al mismo oxígeno. Esto es un aldehído y esto es lo que lo hace especial o diferente, por así decirlo, eh, que uno pueda diferenciarlo al hidrato de carbono, esa presencia del aldehído mediante los doble enlaces. ¿Estamos? Tenemos polímeros, ya vamos a ver cuáles son los monómeros, cuáles son los polímeros, etc. Que son de 5, de 6 y de 8 carbonos. El más común, el que más se conoce, es la glucosa, que es de 6 carbonos. Y por lo general, ya vamos a ver que los más comunes son de 6 carbonos, ¿sí? Pero vamos ahora a ver otros casos, no se preocupen. Entonces, vamos a ver, entonces, según Pigman, esta primera clasificación. A ver, espérenme un momentito. Bueno, ahora sí, vemos la clasificación. Son elementos, básicamente energéticos. Su función principal es la energética, justamente, ya vamos a verlo más adelante. Y se van a clasificar según el número de moléculas que poseen. Entonces, la más comunes dentro de los monómeros es la glucosa, como les decía. La glucosa es el azúcar que generalmente uno, por ejemplo, en la jerga o la gente que no ha estudiado salud, dice, tiene diabetes y por ejemplo te dice, me subió el azúcar, me bajó el azúcar. Ese azúcar al que ella hace referencia es la glucosa. ¿Estamos? O sea, lo que ustedes tienen que decir es si aumentó la glucosa, disminuyó tanto, aumentó tanto, pero siempre nosotros hacemos referencia a la glucemia, ¿estamos? Que viene de de glucosa, y etnia de sangre. ¿Estamos? Entonces por eso nosotros decimos que tiene hiperglucemia, glucosa aumentada en sangre. ¿Estamos? Y la fructosa, que es el azúcar común de las frutas y de las verduras. ¿Estamos? Estas son como las más conocidas, las más comunes, las que más me interesa que ustedes por lo menos conozcan. Son moléculas muy simples, si bien ambas, tanto la glucosa como la fructosa, tienen 6 carbonos. No se puede reducir a uno más pequeño, ¿estamos? Porque es como la mínima unidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las proteínas que la mínima unidad en sí era el aminoácido y que
la unión de aminoácidos va a formar la proteína. Bueno, acá es como la mínima unidad de la glucosa. Obviamente la glucosa, la fructosa, etcétera, se van uniendo entre sí para formar ramificaciones. Y así aparecen los disacáridos, ¿sí? Que son carbohidratos unidas por dos moléculas. Por ejemplo, pueden unirse dos moléculas de glucosa que tienen 6 carbonos cada uno, entonces dos moléculas tendrían 12 carbonos. Estamos según, les doy un ejemplo, hay muchos tipos, ¿no? Se van uniendo, se puede unir una glucosa a una fructosa, etc. Como dice acá, puede ser del mismo tipo o un diferente monosacárido, ¿sí? Los más importantes, por lo menos a nivel nutricional, son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es la que se encuentra justamente en la malta o la cebada, que es la que ustedes consumen cuando toman cerveza. ¿Estamos? Este es un tipo de azúcar, por eso es que genera también estas calorías vacías fuera del alcohol y que genera, a muchos me preguntaron, el aumento de peso de alguna forma con respecto al consumo de cerveza. Y bueno, de alguna forma, al tener maltosa, evidentemente la cebada, la cebada, al tener maltosa, azúcar, y si lo toman en grandes cantidades va a generar un aumento de peso. O esa famosa panza cervecera. Acá, sí puede producirse una hidrólisis del almidón o del glucógeno, es decir, yo sí puedo cortar estos disacáridos para llegar a la mínima unidad que debe ser la glucosa. Estamos, o sea, acuérdense siempre, la mínima unidad de la glucosa, yo puedo seguir obteniendo más moléculas, pero siempre se la corta para poder ser absorbida normalmente en el torrente sanguíneo, se la corta y queda como una glucosa. La lactosa es el azúcar de la leche, estamos. Es un azúcar que está presente en todas las especies mamíferas, estamos. Entonces, tanto en el perrito, en el gatito, en la vaquita, en todos los que somos mamíferos existe la lactosa, ¿está bien? Y después la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, el azúcar que consumimos todos los días, que proviene por lo general para nosotros de la caña de azúcar, también se lo puede obtener de la remolacha, de otro, pero en nuestro caso por lo general proviene de la caña de azúcar. ¿Estamos? Posee un sabor dulce e intenso, los tucumanos lo sabemos mejor que nadie, porque quien no se chupado encima una caña de azúcar. Se utiliza justamente para darle sabor, ya sea a infusiones o a las comidas, helados, bebidas, etc. ¿Estamos? Estos son los 3 disacáridos más comunes que necesito que lo sepan. Después tenemos los oligosacáridos. Acá ya le decimos oligosacáridos cuando van de 3 a 9 unidades. ¿Estamos? Vamos a lo mismo. De monómeros, o sea que pueden ser 3 unidades de glucosa, pueden ser 9 unidades de glucosa, ¿estamos? O pueden ser uniones glucosa de, por ejemplo, glucosa, fructosa, manosa, una galactosa, se pueden unir indefinidamente con otros que sean monómeros, ¿sí? Obviamente esto está ampliamente distribuido en todos los alimentos, sobre todo obviamente en todos los alimentos de origen vegetal, sobre todo en las legumbres, más todavía que en las frutas y las verduras, vemos que tenemos más variedad, no solo cantidad, sino más variedad de estos oligosacáridos en las legumbres. Una de las utilidades que se le dan es para las papillas, etcétera, que ya vienen hechas para los bebés. Nosotros acá en Argentina no lo usamos tan comúnmente, pero sí. Bien, y ahí vamos a pasar a los polisacáridos. Estos sí tienen una importancia muy en la nutrición y no solo en la nutrición, sino en la fisiología, en la fisiopatología, etcétera, muy sobresaliente, ¿sí?
están constituidos por grandes cantidades de monómeros, obviamente más de 9. De acá tenemos los homopolisacáridos, el almidón, que es lo que nosotros vamos a hacer referencia muchísimo en esta materia, el almidón, el glucógeno, la celulosa y la ligerina. La ligerina se encuentra básicamente, estamos en las plantas, en las verduras, igual que los homopolisacáridos. En cambio, el único de acá que podemos encontrar en el animal es el glucógeno. ¿Sí? Y cuando digo animal, nos incluimos, ¿sí?, a los seres humanos porque somos animales. Dicen que con inteligencia superior, pero bueno. El almidón en sí se encuentra en los vegetales, estamos, como la papa, maíz, arroz, pero también lo podemos encontrar en los cereales, como el arroz justamente. Tenemos almidón entonces en hortalizas como la papa, la batata, el choclo, la mandioca, y lo encontramos en cereales como maíz, arroz. Tienen la capacidad entonces de formar geles, básicamente. El almidón, ya lo vamos a ver cómo forman los geles y todo, así que no se preocupan, que esto es lo que genera el almidón. Después tenemos la celulosa. La celulosa, ustedes esto ya lo saben mejor que yo, lo tienen más fresco. Al menos forma la pared celular, de la pared celular obviamente de origen vegetal. Ustedes saben que nosotros los animales no tenemos pared celular, nuestras células tienen membrana, pero no tienen paredes. ¿Estamos? Bien, y después tenemos el glucógeno, que este sí se encuentra en el tejido animal, y nosotros lo usamos como reservas de hidratos de carbono. ¿Estamos? Lo podemos encontrar en el caso del animal en hígado y sobre todo en músculo. Es una forma de reserva energética muy importante, sumamente importante, y lo vamos a ver cuando veamos más todavía, obviamente ahora lo tenemos que saber, pero lo vamos a ver, como que les termina de cerrar todo cuando vemos las patologías, ¿no? Y ven dónde se sale el glucógeno y todo, pero son reservas energéticas. Y por último tenemos los heteropolisacáridos, ¿sí? Que están formadas por una repetición ordenada de disacáridos. Por ejemplo, no sé si acá tiene algún ejemplo de... tenemos de heteropolisacáridos como algo importante el ácido hialurónico. Ustedes lo deben haber escuchado un montón de veces nombrar en propagandas, etcétera, que es importantísimo para la piel, evita hacer un poco lo que es la oxidación, por lo tanto el envejecimiento prematuro de la piel, etcétera, el envejecimiento en general. Pero son repetidos, la verdad no me acuerdo muy bien la formulación química, igual no viene al caso, pero son disacáridos que se van formando en forma ordenada. Por ejemplo, que yo tenga maltosa, lactosa, sacarosa. Vuelvo a empezar maltosa, lactosa, sacarosa. Vuelvo a empezar maltosa, lactosa, sacarosa. Y eso ponerle que forma el ácido hialurónico. Le digo poner porque realmente no me sé la fórmula química exacta del ácido hialurónico, pero sí que están formados por una forma ordenada de disacáridos. Bien, esos son importantes desde el punto de vista médico y fisiológico, pero para la parte nutricional nosotros vamos a usar o vamos a tener más en cuenta los polisacáridos. ¿Estamos? Bien. Luego voy a tener que poner un momento en pausa, ya vemos. Bueno, vamos a ver entonces la función de los hidratos de carbono. Tenemos principalmente la función energética. La función principal y primordial de los hidratos de carbono es energética. ¿Cuánto aportan? Lo mismo que las proteínas, 4 calorías. Recuerden que se puede decir tanto calorías como kilocalorías por gramo de alimento. Es necesario que aporten energía para poder de alguna forma salvaguardar
a lo que son las proteínas, ¿estamos? Y eventualmente también a las grasas, que tienen otras funciones, que bueno, las proteínas las vimos en la clase pasada, y los lípidos lo vamos a ver en la clase siguiente, pero tienen otras funciones que no son tan principales. En un principio, el cerebro se alimenta única y exclusivamente de hidratos de carbono, más precisamente de glucosa. Digo en un principio, en realidad, el cerebro siempre se alimenta solamente de glucosa, ¿sí? Nada más que llegado el momento de que no hubiese glucosa, transforma primero las grasas a glucosa y luego las proteínas las transforma como último recurso a glucosa para poder sobrevivir. Porque no se acepta ¿cómo se llama? Cerebro no acepta otro alimento que no sea glucosa. Por eso es tan importante que haya, disculpen, depósitos de hidratos de carbono. Los depósitos de hidratos de carbono son a través del glucógeno, estamos, que son varias unidades de glucosa que sirven, por ejemplo, cuando uno no desayuna a la mañana y necesita, obviamente, su cerebro necesita glucosa para sobrevivir. Entonces, en ese momento utilizamos el glucógeno del hígado, después del músculo, etcétera. Depende de la cantidad de horas de ayuno. Más o menos el glucógeno que nosotros tenemos depende de cada persona y de lo... depende de cada persona y de lo adiestrado que esté el cuerpo, estamos, va a depender de alguna forma cuánto te dura la glucosa entre hígado y músculo. Va entre 12 horas y 24 horas. Una persona que hace actividad física, que está acostumbrada a hacer una maratón, que está acostumbrada a ir al gimnasio todos los días, etcétera, seguramente su glucógeno muscular, estamos, porque el músculo se adapta para la actividad física, etcétera. Seguramente, sin ningún conflicto, puede durar hasta 24 horas. Una persona sedentaria que no hace ningún tipo de actividad física, etcétera, y más o menos el glucógeno te puede durar 12 horas. Estamos hablando de una situación de ayuno total, ¿estamos? Por eso, generalmente en las primeras partes, antes era muy común la dieta de la luna, porque eran 24 horas de solo té, solo líquido, etcétera. Dice, bueno, puedes bajar hasta 3 kilos, bajar 3 kilos de agua. Básicamente te deshidratabas porque el glucógeno estaba y la grasa no se movía, eventualmente, ¿sí? Entonces, 100 gramos aproximadamente es lo que se van a depositar en el hígado, perdón, y 250 en el músculo. Creo que acá, sí, en el hígado se depositan 100 gramos y en el músculo 250. Es más o menos lo que tenemos de reserva. Estas reservas son fundamentales para mantener la vida, les vuelvo a decir. Yo tengo que tener una dieta con una ingesta mínima de 100 gramos por día para evitar la cetoacidosis. La cetoacidosis ya vamos a ver, no se preocupen bien, no se preocupen, lo vamos a ver bien desarrollado en lo que es diabetes. Pero básicamente lo que hace la cetosis es son los residuos de los ácidos grasos o ácidos grasos lípidos, grasas, básicamente, que se han transformado en glucosa. Como el cuerpo necesita glucosa para vivir, acuérdense que va entre 50 y el 60% del total de la dieta son de hidratos de carbono. Nosotros, todo nuestro organismo, todas las células de nuestro organismo se alimentan de hidratos de carbono, de glucosa. Entonces, si no la tienen a la glucosa porque el paciente ha dejado de comer, porque está enfermo, porque por voluntad propia, por el motivo que sea, pero le dejan de entrar nutrientes, las grasas van a transformar en primer lugar en glucosa para que el cuerpo pueda sobrevivir. Y obviamente que de esa transformación queda la glucosa y un producto de desecho. Eso es
desecho se llama cuerpo cetónico y es lo que producen acetosis o cetoacidosis, que también es conocido, y genera que baje el pH de la sangre, es decir, que nosotros que tenemos un pH normal en la sangre de 7, 7,2, pueda llegar a 5, perdón, van a llegar a 5, por ejemplo, lo cual es imposible de gestionar con la vida. Bueno, esto ya se les dije, lo del cerebro. Vamos a ver entonces el efecto anticetogénico. El efecto anticetogénico es básicamente para evitar la formación de estos cuerpos cetónicos que les expliqué recién, que son los productos de desechos entonces de las grasas que se han transformado en glucosa. Primero hay una producción de glicerofosfato, estamos para esterificar los ácidos grasos en el hígado. Es decir, lo que se hace en condiciones normales, en donde tenemos, cuando obviamente toda la producción, la síntesis que se realiza en nuestro organismo, tiene consecuencia productos de desechos. Lo hagamos en una metodología más sencilla, ustedes comen y eventualmente tienen que defecar, tienen que ir. Entonces, lo mismo sucede con las proteínas, se forman proteínas a partir de los aminoácidos y si hay productos de desecho. Se forman grasas y o lípidos, los rollitos esos que tenemos, no son en manos, se han formado a través de la formación de lípidos y tiene que haber un producto de desecho. Bueno, el producto de desecho de las grasas se llama, les vuelvo a repetir, cuerpos cetónicos. En condiciones normales, en el que el paciente no es que ha dejado de comer, sino que le siguen entrando glucosa, grasas, proteínas, tiene una buena alimentación, lo que se genera es, obviamente con la presencia de la glucosa, se forma una sal, ¿sí? Que se llama glicerofosfato. Todo lo que termine en ato siempre es una sal. ¿Estamos? Entonces, lo que va a hacer es esterificar, formar un éter. También por eso les decía que no les iba a dar la clase en sí de anabolismo, catabolismo, etcétera, porque es toda es química biológica. Entonces, para no complicarlo tanto, básicamente va a formar un éter con los ácidos grasos, y la mínima unidad del lípido, o sea, de las grasas, se llama ácido graso. ¿Estamos? Así como de las proteínas aminoácidos, como nosotros tenemos monosacáridos ahora en los hidratos de carbono, en cuanto a las grasas, la mínima unidad entonces se llama ácido graso. Entonces, esta sal que se ha formado, estamos con la unión de una glucosa con un fosfato, estamos, o sea, con un fósforo, básicamente se ha unido la glucosa con un fósforo y ha formado el glicerofosfato, que es una sal, ha ido a esterificar el ácido graso en el hígado. Esto hace que el pH de la sangre se mantenga constante, es decir, en 7, 7,2, etcétera, que es lo normal del pH. Si no existiera esta esterificación de estos ácidos grasos, tendríamos más producción de cuerpos cetónicos y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en la diabetes? ¿Qué es lo que supera la capacidad oxidativa? Por lo tanto, aparece una disminución del pH de la sangre. En condiciones normales, que es lo que estamos viendo ahora en nutrición, entonces el azúcar normal de nuestra sangre, que se llama glucosa, se va a unir a un fósforo, va a formar una sal que se llama glicerofosfato y esta va a esterificar a la mínima unidad de la grasa que se llama ácido graso en el hígado, evitando que baje el pH de la sangre y lo mantenga constante. Entonces, por eso es que dice, favorece la normal oxidación de la grasa para evitar la producción de cuerpos cetónicos. Bueno, básicamente lo que les expliqué recién. Cuando hay mucha cantidad de cuerpos cetónicos, supera la capacidad oxidativa del músculo,
por ejemplo, en la diabetes, que lo vamos a ver bien en profundidad, entonces es como que rebalsa la capacidad del organismo de poder frenar esta unión, esta esterificación, no la puede formar normalmente, por lo tanto, aumentan los cuerpos cetónicos y aumenta el pH, disminuye el pH en la sangre. O sea que básicamente evita, que disminuya el pH en la sangre, o si lo quieren poner más sencillo todavía, ayuda a mantener constante el pH en la sangre. O sea que va a favorecer a una reacción homeostática en nuestro cuerpo. Bien, tiene una función fundamental que es el de ahorro de proteínas. Acuérdense que, como les decía, nuestro organismo se alimenta de glucosa. ¿Estamos? Llegado el momento, se alimenta, convierte el ácido graso, es decir, la mínima unidad de la grasa, la transforma en glucosa, y cuando ya no tiene más grasa para hacerlo, usa a las proteínas. Ya hemos visto las funciones de las proteínas. Son de sostén, formación de tejido, sirven para la contracción muscular, para la sinapsis celular. O sea, su función es tan importante que no puede estar perdiendo el tiempo en darle energía o servir de alimento al célula. Por eso es que el cuerpo la cuida tanto a la proteína, la cuida como si fuese oro, porque todo su funcionamiento de alguna forma depende de las proteínas. Entonces, que las proteínas sirvan de alimento es como tener oro de alguna forma y usarlo, no sé, qué sé yo, y tirarlo a la basura más o menos, o sea, tener oro y nada, que no te sirva para nada. Entonces, pero obviamente que siempre se preserva al cerebro y la alimentación del cerebro, las capacidades psicológicas, las capacidades cerebrales. Entonces, llegado el momento, si ya se han acabado la glucosa, se ha acabado la posibilidad de que las grasas se transformen en glucosa, entonces las proteínas salen a salvaguardar, estamos en esta situación, y se convierten también en glucosa para dar energía, que es lo que siempre el organismo va a tratar de evitar. Tenemos la regulación del metabolismo de las grasas, lo que veníamos más o menos hablando acá en el efecto anticetogénico. Si nosotros tenemos una correcta alimentación, ingerimos entre el 50 y el 60% de hidratos de carbono, entre el 20 y el 30% de grasas, evitamos la oxidación de las grasas y esta formación excesiva de cuerpos cetónicos, porque solas cumplen sus funciones, las funciones necesarias, sin necesidad de estar transformándose en glucosa para dar energía. ¿Estamos? Dice si hay restricción metabólica normal, grasa, cetosis, es decir, cuando hay pocas cantidades de grasa en la dieta, pasa lo mismo, tratan de formar, de dar todas las actividades de las que ya la vamos a ver bien en lípidos más profundamente, de cumplir todas las funciones. Esto sobrecarga al organismo generando una cetoacidosis también. Ya no se preocupen, no lo van a entender mucho mejor en la próxima clase cuando veamos lípidos. Bueno, una de las funciones evidentemente es conservar el agua dentro del cuerpo de electrolitos. Acuérdense que nosotros somos el 75% de agua en el caso de los adultos, y en el caso de los niños el 35% aproximadamente de agua. El porcentaje de agua va disminuyendo de acuerdo a la edad, podemos llegar a una edad adulta de tener 50, 60, incluso hasta 40%, lo cual es bastante incompatible con la vida, es bastante negativo. Pero bueno, hay viejitos, les digo que sí, tienen 40%. Los electrolitos, sodio, potasio, etcétera, que lo vamos incorporando con el agua, ¿no?
Esto me permite hacer un balance, estamos en una buena ingestión de hidratos de carbono, de alguna forma, también me genera ingestión de grasas y de proteínas. Los alimentos, ya lo vamos a ver lo que son las fuentes, no vienen solamente con hidratos de carbono y, perdón, proteínas solas, no es que conseguís algo que ustedes se vayan a esos polvitos que venden en el super, iba a decir, en los gimnasios, etcétera, que te venden proteínas, eh, polvo de proteínas, etcétera. Por lo general las proteínas vienen unidas a las grasas, o sea, los alimentos que tienen proteínas suelen tener también grasas, estamos lo que me ayuda a mí a mantener un balance del sol. Evita de alguna forma la pérdida de agua y de potasio, eh, porque cuando hay una buena metabolización tanto de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, el agua se mantiene constante. En cambio, si yo, porque además los alimentos que tienen hidratos de carbono por lo general, no todos, pero tienen una buena concentración de agua. O sea, no solamente se contabiliza el agua que uno bebe normalmente, sino también el agua que ingresa a través de los alimentos. Entonces, cuando uno tiene una pérdida excesiva de agua, también hay una pérdida de potasio, lo cual genera que el paciente se canse, se sienta muy abrumado, etc. Esto es muy común también en los pacientes anoréxicos. En cuanto a la estructural, forma una pequeña parte del peso, estamos en nuestro cuerpo. Obviamente la presencia de todos nuestros macronutrientes aportan al peso total de nuestro organismo. Esto, obviamente, el hidrato de carbono es muy poquito, el peso que me va a aportar son de gramos, pero obviamente que es de vital importancia. Dice, detoxifica ácidos glucurónicos. Esto no es importante, que no se los voy a explicar bien porque no es tan importante desde el punto de vista nutricional, y es para que se hagan un lío en la cabeza. Pero bueno, tiene que ver en sí, no es que no sea importante, solo que para ustedes enfermeros no sea importante. Básicamente tiene que ver con la detoxificación alcohólica que hace cuando ingresa alcohol a nuestro organismo. Índice glucémico, el índice glucémico sí es de vital importancia, bueno, lo vamos a estudiar más en profundidad todavía en diabetes. Básicamente lo que hacemos con el índice glucémico es, el índice glucémico en sí es una curva, de glucemia. Lo que hace es medir cuánto es capaz de elevarse esa curva después de ingerir un determinado alimento. Entonces, que contenga evidentemente hidrato de carbono. Entonces yo, por ejemplo, como sandía y mi curva se va a ascender notoriamente. Como arroz, que tiene hidrato de carbono, ya vamos a ver la gran diferencia. La diferencia básica es que la sandía tiene hidratos de carbono simple. Y el hidrato de carbono simple eleva rápidamente la curva de glucosa en sangre, mientras que como arroz, si bien es un hidrato de carbono, es un hidrato de carbono complejo. Entonces eleva la curva, pero no tan rápido, estamos ni tan alto. Y si como carne, por ejemplo, no tiene prácticamente hidrato de carbono, prácticamente no se eleva o no se eleva directamente la glucosa. Tenemos como alimento patrón el pan blanco. Porque el pan blanco es agua de harina, básicamente. Así que, bueno, ese es nuestro alimento patrón. Nosotros estudiamos, sabemos que el pan blanco es capaz de elevar al 100 la curva de índice glucémico. Entonces, sabiendo que 100 es el tope patrón, de ahí podemos evaluar cada alimento sabiendo si es capaz de elevarla más todavía o menos. Es como para tener una referencia de estudio, ¿sí? Esto nos sirve básicamente para evaluar a pacientes diabéticos y para poder hacer una buena alimentación en los diabéticos. Esto está recontra bien estudiado y sabemos los valores de todos los alimentos.
para generar una dieta. Bueno, fuentes alimentarias de carbohidratos. La mayoría de los hidratos de carbono, sí, por no decir todos, vienen de origen animal, de origen vegetal, perdón, disculpe. Tenemos, también tenemos de origen animal, por ejemplo en la leche, que tenemos la lactosa, que es un disacárido que básicamente se encuentra en la leche, ¿sí? La lactosa es el azúcar de la leche, lo conocemos así como el azúcar de la leche. Y después tenemos glucógeno, obviamente cuando nosotros que hablamos de que el glucógeno es la forma en la que se van a depositar la glucosa, ¿sí? Y obviamente cuando comemos carne, comemos el músculo, comemos el tejido del animal, tenemos un cierto grado de glucosa que estamos incorporando. Pero ese tipo de glucosa es muy, muy pequeñito. Imagínense que hay 250 gramos en todo el organismo, o sea que comemos muchísimo menos de 1 gramo de hidrato de carbono al momento que estamos comiendo carnes. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una dieta, lo consideramos despreciable, es decir, no lo contabilizamos porque son moléculas demasiado bajas que no tienen capacidad para elevar justamente esta curva de índice glucémico. Pero bueno, para que sepan que sí los hay, porque obviamente al haber glucógeno, en los tejidos animales en general, obviamente que va a haber un poco de glucosa, pero no es importante para hacer una dieta. Tenemos un poco más, obviamente, cuando hacemos, por ejemplo, un bife de hígado, que ahí directamente sí tenemos, pero igual, lo mismo, cuando vamos a hacer una dieta es tan poco el gramaje, tan poco, y que no se lo contabiliza, en una dieta. Por eso generalmente cuando vamos a hacer lo que yo les contaba en la primera clase, que era la fórmula desarrollada, ni siquiera lo numeramos. A eso. La lactosa sí, la lactosa es un hidrato de carbono simple. Tenemos los hidratos de carbono, sí es importante que lo sepas, se dividen en dos grandes grupos, que son hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples se encuentran en todas las verduras y en todas las frutas y en la leche. Mientras que los hidratos de carbono complejos se encuentran en los cereales y en las legumbres. Esto sí, lo que les estoy diciendo, creo que está más adelante, no lo sé, pero por si acaso, memorícenlo, porque es sumamente importante que lo sepan, que existen dos tipos, y es importantísimo para cuando veamos diabetes, ¿sí? Bien, y después pasamos a los almidones, que era lo que les estaba hablando recién, de los cereales. Obviamente, estos almidones es la unión de la amilasa más la amilopectina, y generan hidratos de carbono complejos. O sea, son mucho más difíciles de doblar, mucho más difícil de que yo obtenga la glucosa de ahí como fuente de energía que de las frutas y de las verduras. Un ejemplo para que lo vean. Ustedes cuando comen pastas, fideos, etcétera, o comen arroz, van a ver que se sienten como más llenos, por así decirlo, por un tiempito un poco más prolongado que si solamente comen una ensalada de verduras. O sea, en el almuerzo comen lechuga, tomate, zanahoria, ya está. Esos son hidratos de carbono simples, por lo tanto son disacáridos, que al cuerpo no le cuesta nada desdoblarlo y conseguir la glucosa para obtener la energía. Entonces al ratito tienen hambre, mientras que cuando uno come pastas, come fideos, come arroz, etc., al organismo le cuesta un poquito más de trabajo desdoblarlo, porque tienen amilasa y amilopectina, desdoblar eso para que obtener la glucosa directamente. Por eso es que se llaman hidratos de carbono complejo. ¿A dónde lo encontramos? En todos los cereales, por eso les digo
arroz y todos los tipos de pastas. Sobre todo, cuanto más complejo es en los integrales, en cereales integrales. Por eso, por lo general, se da pizza integral, arroz integral, todo integral, que es mucho más sano además. Y después tenemos en las legumbres, en general, en todas las legumbres. Las legumbres son el poroto, la lenteja, arveja, las semillas en general, de lino, de chía, de todo. Bien, y bueno, después tenemos el azúcar de mesa, que es un azúcar simple, muy simple, o sea, es dar glucosa directamente, que lo podemos obtener de la caña de azúcar, lo podemos obtener, a ver, por lo general nosotros en nuestra industria lo obtenemos de la remolacha y la caña de azúcar, ¿okay? Bueno, esto es lo que le digo que no vamos a estudiar, lo tienen que hacer para el trabajo práctico nada más, que digestión y absorción. Esto sí es importante saber qué son las fibras alimentarias. Y esto sí es muy importante también para el diabetes y para otras tantas enfermedades que vamos a ver. Hasta acá veníamos diciendo que los hidratos de carbono tienen una función principal que es energética, ¿verdad? Y aporta como tal 4 calorías por gramo de alimento. Pues bien, hay una parte de la fibra alimentaria, hay una parte que se llama fibra alimentaria que no genera energía. Entonces, las fibras alimentarias son hidratos de carbono, no es que sean proteínas, ni grasas, ni nada, son hidratos de carbono, pero son una fracción del hidrato de carbono que no se lo puede digerir. Entonces, como no hay digestión, no hay absorción, por lo tanto no me puede dar energía. No puedo obtener la glucosa de ahí y darme energía. Entonces, me sirve, ya vamos a ver cuáles son las funciones de las fibras, son fundamentales, pero no para dar energía. Eso por lo general es una pregunta de parcial, porque les pongo, bueno, ¿cuántos gramos? Ustedes me dicen, claro, las fibras son nutrientes, y sí, son nutrientes porque forman parte de los hidratos de carbono. Pero cuando les pregunto cuántas calorías podemos obtener la fibra, por ahí se confunden, nos ponen 4 calorías, etcétera, porque lo asocian cuando son hidratos de carbono, y los hidratos de carbono no dan. Pues no, la fibra es un macronutriente, pero no da energía. No da absolutamente nada porque no se lo puede digerir y por lo tanto no hay absorción. La fibra sí o sí es un compuesto de origen vegetal. Acá no hay nada animal, como veníamos haciendo, es vegetal. Básicamente nosotros, los seres humanos, no tenemos enzimas, las enzimas acuérdense que son proteínas, no tenemos las proteínas necesarias en nuestro intestino para poder desdoblar la fibra y poder aprovechar la energía de esta. A diferencia, por ejemplo, del rumiante, la vaca, bueno, no es rumiante, pero también el caballo, que son vegetarianos, que son animales vegetarianos. Los animales vegetarianos sí tienen en su intestino estas enzimas, estas proteínas capaces de desdoblar la fibra, por eso que comen pasto. Nosotros si comemos pasto morimos de inanición porque no lo podemos digerir, básicamente. Bien, los materiales de la planta que nosotros no podemos digerir son básicamente la pared celular. Acuérdense que nosotros, los animales, tenemos células que solamente tienen membrana celular, mientras que las plantas tienen una membrana celular que a su vez está recubierta por la pared celular. Lo que nosotros no podemos digerir son estas partecitas de la pared celular. Nosotros solamente digerimos entonces membrana celular y lo interior de la célula, pero no la pared celular. Estamos dentro de estas, se encuentran la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. Las pectinas son las que cobran un rol fundamental acá.
Ya les voy a decir qué son específicamente las pectinas. En el texto dice, así como sustancia de cemento intracelular, es decir, sustancia de cemento para formar el sostén de la célula, básicamente, y que la planta en sí tenga forma de planta. Y otras que secretan las plantas como respuestas a lesiones, gomas, mucílagos, polisacáridos de algas, etc. Por ejemplo, nosotros es como, vendría a ser como nuestro tipo de cicatrización. Ellas lo que hacen es secretar lo que son mucílagos, gomas, etc. para poder cicatrizar cuando hay algún tipo de daño en la planta, se rompe un pedacito de la planta, etc. Bueno, acá sí me importa, nosotros utilizamos en la nutrición muchísimo las pectinas, que son una parte de las fibras. Las pectinas no está la definición acá, pero se las dicto, así que escúchenla bien para que la puedan copiar, porque es una pregunta de examen. Son el principal componente de las láminas. Vuelvo a repetir, son el principal componente de la lámina media de la pared celular. Son el principal componente de la pared media de la lámina, de la lámina media de la pared celular. En presencia de, punto seguido, en presencia de agua forman geles. Punto seguido, en presencia de agua forman geles. Esto es fundamental porque para nosotros la formación de geles en la alimentación, sobre todo cuando veamos disfagias, etcétera, es sumamente importante. Estamos entonces, son compuestos vegetales, como veníamos hablando, forman parte de la pared celular, estamos en este caso específicamente de la pared media, por eso básicamente no lo podemos digerir, pero lo más importante de la pectina es que la capacidad de atrapar el agua, justamente porque atrapa el agua es que es capaz de formar los geles. Ya vamos a ver diferentes enfermedades por qué la importancia de los geles, ¿sí? Bueno, vamos a ver las características que tienen las fibras. En cuanto a las propiedades físicas, se clasifican por la acción fisiológica que van a tener, como fibras solubles o como fibras insolubles. Esto también es fundamental, les vuelvo a repetir, como el problema de la diabetes en sí, es el metabolismo de los hidratos de carbono, todo esto tiene una característica esencial en esta enfermedad, así que entendiendo esta parte de lípidos, diabetes se les va a hacer mucho más fácil. Digo que diabetes larga, un poquito complicada, pero entendiendo esto se les va a hacer mucho más sencillo. Bueno, en cuanto a las fibras solubles, se encuentran principalmente en frutas y en los vegetales, ¿sí? Tienen más cantidad de fibras las manzanas, la naranja, la zanahoria, sobre todo en el caso de la manzana cuando la vamos a consumir con cáscara, por ejemplo, ¿no? Otras formas de fibra soluble la vamos a encontrar en el salvado, en la cual el salvado, en la cebada, en las legumbres en general. Esto hay que tener en cuenta y cuidado con los pacientes que son celíacos, pero no por la presencia de hidratos de carbono, sino por la presencia de proteína. No se preocupen, lo vemos más adelante, pero sepan que además se encuentran fibras solubles. Bueno, básicamente son importantes por esto, por la capacidad de formar geles. Estamos entonces, esta fibra soluble lo que hace es captar, el agua y es capaz de conservarla. Entonces, mediante pasa por el tracto digestivo, hace de que nuestra materia fecal no sea seca, dura. Ustedes vean que las personas que son secas de vientre no van obviamente con regularidad todos los días al baño, y cuando van de vientre, ponen una vez a la semana, gente que va a veces una vez por semana, al baño, la materia fecal es sumamente dura, seca, y genera muchísimo dolor.
Esta capacidad pasa por el sistema digestivo, obviamente sin ser tocada, porque no hay proteínas, no hay enzimas capaces, estamos de generar generar una metabolización, por lo tanto la fibra va recorriendo todo el tracto digestivo. Inicia en la boca, sigue por el esófago, estómago, y en ningún momento es tocada. Estamos porque no tenemos la capacidad para hacer esto. Entonces ella en todo este tracto digestivo por el cual va pasando va captando agua, va formando geles. Lo que genera que nuestra materia fecal sea una materia fecal más blandita, que no genere dolor, que nosotros podamos ir al baño con regularidad todos los días, como corresponde, y que no sea una materia fecal dura que genere dolor al momento de la defecación. Entonces, ustedes saben que es sumamente importante el hecho de ir de vientre todos los días, y bueno, para eso las fibras solubles son muy importantes. Además, sirven como sustrato de fermentación bacteriana en el colon. Les dicto lo que es la definición de fermentación y les explico bien por qué es tan importante. Fermentación es el proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra. Generalmente más simple, por acción de un fermento. Bueno, ustedes saben, el fermento acá en sí va a ser la fibra en sí misma, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta hojuela de salvado es el fermento, ¿sí? Básicamente, ustedes saben que nosotros tenemos bacterias colónicas que son buenas. Nosotros en el cuerpo tenemos bacterias saprófitas, es decir, que son bacterias buenas para nuestro organismo. Nosotros en las manos incluso tenemos bacterias que son buenas, y tenemos la mayor cantidad de las bacterias son buenas, ¿sí? Buenas para nuestra salud. Existen otras que son malas y que nos pueden hacer mucho daño. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena cantidad de bacterias buenas en nuestro colon, tenemos, por ejemplo, menos posibilidad de contraer cáncer de colon. Y así como otras tantas enfermedades colónicas que puede haber. Entonces, esta fibra soluble va a servir de fermento, es decir, va a servir de alimento para estas bacterias que son benéficas para nuestra salud. Y hacen, por lo tanto, que el sistema inmunológico se refuerce. Por lo tanto, este paciente va a tener menos posibilidad de tener algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo las relacionadas con las enfermedades colónicas, colon irritable, divertículos, cáncer de colon, etc. O sea que son sumamente benéficas para la salud. Como yo les decía, vienen por todo el sistema digestivo, van atrayendo agua, van formando geles a medida que van atrayendo esa cantidad de agua. Y en ese mecanismo de que va por todo el sistema digestivo, también va captando algunos metabolitos que puedan ser dañinos para nuestra salud. Estamos como una excesiva cantidad de calcio, o como algún radical libre que se haya formado, etcétera, que después puede eventualmente transformarse en un cáncer, por ejemplo. Entonces las fibras se van llevando todos estos productos de desecho de nuestro organismo. Por eso la importancia de comer fibras en la alimentación. Nos sirve para salvarnos de muchísimas enfermedades. Después tenemos las fibras, sobre todo
estas, las fibras solubles. Después tenemos fibras insolubles que están en la celulosa. Esta es la parte externa de la pared celular. Estamos de la otra, pueden ser las pectinas y toda la pared media. Esta es la parte de afuera, básicamente la celulosa, de la pared celular. Bueno, su principal fuente constituye la capa de salvado de los granos de cereal. Les vuelvo a decir, cuanto menos procesado esté el cereal, si bien cuesta más la metabolización, tiene más cantidad de fibra y es más benéfico para la salud. Así que por eso usamos integrales. Constituye una pequeña parte de la dieta, 1 gramo por día, se encuentra principalmente en los frutos con cáscara y en las semillas comestibles. No, por eso siempre dentro de la medida de posible de que el paciente lo tolere. Obviamente un paciente anciano difícilmente te tolere comerte una manzana con cáscara. Y tenga que comer o una manzana pelada, en el mejor de los casos, o una compota. Pero a los niños, etcétera, está bueno enseñarle a comer con cáscaras. La manzana, las uvas, todo lo que se pueda comer con cáscara es muchísimo mejor y mucho más saludable que lo que no. Vamos a ver los efectos fisiológicos. Como, bueno, ya hemos hablado mucho de esto recién, pero la verdad que los efectos a nivel fisiológico son increíbles y están muy estudiados y se los sigue estudiando porque realmente son muy buenos para la salud. Tenemos que las fibras alimentarias, por un lado, estimulan la masticación, porque evidentemente no es lo mismo, imagínense ustedes, masticar, comer una manzana sin cáscara que una manzana con cáscara. La manzana con cáscara lleva un mayor procesamiento, tenés que masticar más cuando tenés cáscara que cuando no las tenés, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto tenés más salivación, evidentemente. Esto hace que cuando uno saliva más, ya por ende hay una mayor secreción gástrica. ¿Por qué? Porque el estómago está liberando esos jugos gástricos porque salivas tanto que dice, bueno, algo está por llegar. Ya llega, ya llega. Si bien vos tardas más en masticar de lo normal, este jugo gástrico está en espera de esa alimentación, de ese alimento. ¿Estamos? Por lo tanto, genera mayor saciedad, vos te llenas más rápido, estamos con presencia de fibra que si no lo tuvieras. Esto es buenísimo para alguien que quiera hacer una dieta o quiera hacer un plan de descenso de peso. ¿Estamos? Entonces, por esta liberación justamente de jugos gástricos y todo, hace todo, ya vamos a ver también en las enfermedades, cuando veamos la parte cefálica de la alimentación, todo comienza por la cabeza, lo cual va generando una mayor secreción de estos jugos gástricos y la liberación de estos jugos gástricos va a generar que el paciente se llene, que haya una saciación por ende. Aumenta el volumen fecal, o sea, tu materia fecal es mayor, tiene más cantidad, más volumen. Esto hace que disminuya la presión del colon, por ende puedas ir de vientre todos los días. Estamos simplemente porque la gran cantidad o porque hay una mayor cantidad disminuye lo que es la presión intraluminal. Ayuda, digamos, como sustrato es comida, ¿sí? Como comida, si lo quieren ver, obviamente ustedes me van a poner sustrato en un examen, pero sirve como sustrato, estamos para las bacterias que están en el colon y son buenas para nuestra salud. Evita el vaciamiento gástrico, como les digo, entonces hace que la comida se mantenga por más tiempo en el estómago, lo hace trabajar más al estómago, al intestino, etcétera, hace que trabaje más. Entonces, mientras el sistema digestivo está trabajando, vos no tenés tanta hambre, por lo tanto comes menos, y si comes menos no engordas, o no subís tanto de peso. Entonces, para una persona fuera de la diabetes y todo, que quiera bajar de peso, que quiera hacer una buena alimentación, las fibras están bárbaros, ¿sí?
y además ayuda obviamente a disminuir las grandes cantidades de colesterol, porque si comemos arroz con carne, por ejemplo, las carnes tienen cantidades de colesterol, pero estas fibras, y mejor todavía si comemos un arroz integral, la fibra de este arroz se va llevando el colesterol malo en sí que tiene la carne y hace que lo eliminemos por materia fecal. Es una bomba. Algo tan simple como esto nos ayuda un montón a la salud y más todavía si sos diabético. Contenido en los alimentos, la fibra se encuentra, como les decía, solamente en productos vegetales, nada de animal. Cuando digo productos vegetales pueden ser frutas, verduras, cereales y legumbres. ¿Estamos? La fuente de mayor concentración de mayor concentración de fibra alimentaria está en los granos enteros, ¿sí? Especialmente en el grano de trigo. Por eso es que ustedes van a ver una dieta dada por un nutricionista y siempre se dice consumir pan integral, siempre todo integral, pan integral, etcétera, porque hay una mayor concentración en el trigo. Debido a su contenido de agua, frutas y verduras proporcionan menos. Es por esto, justamente por la cantidad de agua, como las frutas y las verduras son los alimentos que más contenido de agua tienen, mientras que los cereales y las legumbres son secas, no tienen grandes cantidades de agua, por lo tanto son capaces de almacenar más cantidad de fibras que las frutas y verduras. Por eso es que se aconseja que en la medida de lo posible y de la tolerancia del paciente se consuman las frutas y verduras con cáscara, que ahí es donde está la mayor concentración de fibra alimentaria. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver lo que es la recomendación de la ingestión. Es imposible en sí aumentar la fibra alimentaria sin cambiar el estilo de vida, comenzando por ahí estamos. O sea, si no están acostumbrados a comer frutas y verduras, si no están acostumbrados a comer con cáscara y todo lo demás, realmente lleva en sí mismo un cambio de conducta alimentaria importante. Pero además, en el caso de las fibras que encontramos mayormente en los cereales y en las legumbres. En el caso de las legumbres, bueno, los cereales también, pero sobre todo las legumbres tienen una mayor concentración de proteínas. Proteínas de calidad media, acuérdense, no es la mejor calidad, pero tienen proteínas. Entonces, por eso, y en el caso de la palta, por ejemplo, además tiene grasita, ¿sí? Entonces también repercute de alguna forma, y las legumbres también tienen grasa, repercute de alguna forma en la salud. Por lo general, chicos, el impacto es sumamente positivo y es sumamente benéfico para la salud. Pero también hay gente que como cree que es muy buena, hace uso y abuso. Hay gente que le pone fécula de maíz a todo, o le pone fibra alimentaria hasta el mate. Conozco gente que le pone fibra alimentaria al mate cocido, aunque no lo crean, o sea, ya es excesivo. Entonces esto sí genera, interfiere por ejemplo en la absorción de calcio, lo cual nosotras las mujeres, si no tomamos leche, no tomamos yogur, no tomamos calcio en general y tendemos más a la descalcificación todavía que el hombre, es algo sumamente negativo, ¿sí? Más negativo todavía en los niños que están en esta etapa de crecimiento, en donde el calcio es fundamental para los huesos, para que puedan crecer, y las personas de edad avanzada que ya de por sí tienen dolor de huesos, tienen dolor de todo, entonces es una contraindicación. Entonces, todo en su justa medida. Ya vamos a ver cuál es la justa medida y cuál es lo más recomendable. De esto hay ejercicios que ya lo vamos a ver, pero es súper sencillo. De hecho, se lo voy a decir verbalmente porque es una tontería.
Bien, entonces la ingestión de fibra dice debe consistir en cantidades iguales tanto de fibras solubles como de fibra insoluble, lo cual ni siquiera hay que hacer una contabilización matemática para esto. Consumiendo, por ejemplo, una manzana con cáscara, tenemos la fibra insoluble en la cáscara y la fibra soluble en el interior, ¿no? O sea que ni siquiera hay que hacer una contabilización. Por lo general, la naturaleza viene compensada así. Lo normal es que haya un consumo de 5 raciones, de 5 a 6 raciones diarias de fibra, que si ustedes se ponen a ver es lo que nosotros recomendamos del consumo de frutas y verduras. ¿Cuánto se recomienda consumir de frutas y verduras? Al menos 5 raciones por día. Estamos, o sea que es lo mismo. Estamos, y además nosotros sí tenemos el hábito de comer arroz, de comer pastas, etcétera, por lo tanto tenemos más todavía el consumo. O sea que si tenemos un buen consumo de frutas y verduras, más de lo normal, lo que tenemos que agregarle, que por ahí no es tan normal en los pacientes, es comer legumbres y semillas, ¿no? En algunos pacientes sí, es súper normal y además, como saben que las semillas y las legumbres tienen propiedades muy buenas, cada vez lo utilizan más. Bueno, así que simplemente consumiendo lo normal de frutas y verduras tenemos la ración de fibras. Nosotros estimamos que tenemos que consumir, escuchen bien, 10 gramos de fibra cada 1000 calorías que consumimos. Esto es importantísimo. Si yo a ustedes les doy un BCT, BCT significa valor calórico total, es decir, la cantidad total de calorías que tenemos que consumir en el día, es de 2400, lo único que hago es sacarle los ceros y me quedo con 24. Entonces son 24 gramos los que tengo que consumir de hidratos de carbono. Si yo, mi dieta, yo les doy un valor calórico, siempre les voy a dar yo el valor calórico, ¿estamos? Porque tampoco les voy a enseñar a hacer la fórmula super larga, que no es necesario que se la sepan ustedes como enfermeros. Pero si las calorías para este pacientito son de 1200 calorías, le saco los ceros, me quedo con 12 gramos de fibra, ¿sí? Si el paciente tiene que comer 2700 calorías por día, le saco los ceros y me quedo con 27. ¿Cuánto tiene que consumir? 27 gramos por día. Lo que sí nosotros comenzamos, si el paciente no está acostumbrado a comer frutas y verduras, no tiene un hábito como debería tenerlo, entonces en este caso sí, vamos de a poquito, vamos aumentando primero 5 gramos por semana, hasta que lleguemos a la cantidad necesaria. Por ejemplo, estos 24 gramos, hablamos de 2400 calorías por día, lo cual equivalen a 24 gramos de fibra. Y este paciente es súper carnívoro, come carne todo el día, etcétera, no consume frutas, no consume verduras, tampoco consume cereales integrales, sino arroz común, fideo común, que tiene obviamente mucho menos concentración de fibras que el otro. Entonces, en este caso, yo al paciente le voy aumentando de a poquito. Hoy, esta semana le agrego 5 gramos, veo cómo anda. La siguiente, con frutas, con verdura o con algún suplemento, si está muy seco de vientre. La siguiente semana o a los 15 días, según cómo se haya adaptado, aumento 5 más, así hasta lograr llegar a los 24 gramos que tengo que llegar. No puedo llevarlo en un solo día o en una sola semana a 24 gramos porque el paciente va a pasar de estar constipado, tener una diarrea y nos va a odiar y nos va a maldecir durante toda la semana porque va a estar con una diarrea increíble. Entonces vamos de a poquito, ¿sí? De a poquito vamos aumentando la fibra para que no genere tampoco diarrea. Una vez que el sistema digestivo se ha acostumbrado a recibir fibras y todo, se regulariza y
va a ir todos los días de vientre al baño como corresponde, pero tampoco me va a hacer una diarrea. ¿Estamos? Entonces, de a poco lo vamos acostumbrando al sistema digestivo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos en la clase de hoy, creo que es la última diapo, ¿sí? Hasta acá llegamos en la clase de hoy, espero que les haya servido, ya saben que tenemos la clase de consulta, cualquier cosa, si no han entendido algo. Espero que sí, que les haya quedado claro, sé que son temas un poquito más complejos, pero confío en que les va a ir bien en esta parte. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase. Chao.